Decretan 5 días de duelo por muerte del presidente Ebrahim Raisi en accidente aéreo. En alerta se mantienen las autoridades en Bolívar y Mérida por temporada de lluvias. Culmina búsqueda de los restos de la avioneta que se precipitó en la isla Zapara. Luis Abinader es reelecto como presidente de República Dominicana. Explosión de una bomba cobra la vida de 5 personas en Colombia. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Natalie de Nóbrega y Nelcio Oviedo, estamos listas para compartir con ustedes las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos de inmediato. El gobierno de Irán anunció 5 días de luto en toda la nación tras la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, y el ministro de Relaciones Exteriores en un accidente aéreo ocurrido la tarde del domingo en la provincia de Azerbaiyán Oriental. La agencia iraní ha creado una comisión para investigar la causa del siniestro. No obstante, estiman que se debió a un fallo técnico del helicóptero en donde se transportaba el mandatario. Una búsqueda implacable con organismos nacionales e internacionales terminó confirmando que el mandatario iraní junto a otros altos funcionarios de su gabinete habrían fallecido. Así habrían comenzado las labores de búsqueda en el sitio donde se precipitó la aeronave. El mal tiempo reinaba en la zona. Los rescatistas estaban a más de 2.000 metros de altura y se enfrentaban a temperaturas de 4 grados centígrados. La comunidad internacional no dudó en ofrecer ayuda para contribuir al hallazgo de la aeronave. Para ello se puso en marcha un amplio dispositivo con al menos 65 equipos de rescate en la zona montañosa de la región de Bersakán, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Pero las condiciones atmosféricas definitivamente eran un obstáculo. Pasó el tiempo y la cúpula gubernamental iraní mantenía la esperanza de conseguir con vida al presidente. Incluso pidieron a la población elevar oraciones para encontrarlo sano y salvo. Pero momentos más tarde, la Media Luna Roja de Irán reveló al menos 3 coordenadas de la posible ubicación del helicóptero, pero no se encontró nada. Poco después, también un dron turco recibió señales de calor en la montaña, pero fue otra pista que no conducía a ningún hallazgo. La nave seguía desaparecida. Llegó el amanecer del lunes y aún se mantenían las intensas labores de búsqueda por aire y tierra. La angustia era cada vez mayor. Se manejaba información sobre la ubicación de los restos del helicóptero. Ya la hipótesis que predominaba era que todos a bordo habían muerto cuando una foto de un dron mostraba la ubicación exacta de la aeronave. Medios locales reseñaron que el presidente pudo haber agonizado unas 17 horas desde que ocurrió el fatídico accidente. Finalmente, tras el hallazgo de los cuerpos de las personas a bordo de la aeronave, el gobierno iraní confirmó la muerte del presidente Ebrahim Raisi y los otros 3 funcionarios de su gabinete. Mientras siguen llegando a Irán mensajes de condolencia tras el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi, autoridades del país descartaron que se produzca una crisis política en la nación tras la muerte del primer mandatario. A través de un comunicado, el gobierno aseguró que el fatal accidente no provocará la más mínima perturbación en Irán. Recordemos que los últimos comicios iraníes fueron polémicos, ya que prohibieron postularse a todos los rivales serios del presidente Ebrahim Raisi y la participación fue la más baja, apenas del 62% en comparación a los 2 últimos procesos electorales realizados en esa nación. Y tras el fatal accidente del helicóptero en el que falleció Ebrahim Raisi, ahora, ¿quién ocupará la presidencia de Irán?
Según el artículo 131 de la Constitución iraní, en caso de muerte, dimisión o enfermedad prolongada del presidente, el primer vicepresidente debe asumir las funciones ejecutivas con la aprobación del líder supremo Ali Khamenei, la figura religiosa más importante de ese país. Es por esto que Mohammad Mokber se hará cargo del poder ejecutivo de Irán hasta las próximas elecciones que se celebrarán a mediados del mes de julio. Por otra parte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en un comunicado detalló que como presidente interino, Mokber formará parte de un consejo de 3 personas, junto con el presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial, para organizar los nuevos comicios presidenciales en un lapso de 50 días. Mohammad Mokber, actual vicepresidente, es un hombre de 68 años que llegó al Ejecutivo iraní en el año 2021, cuando Raisi fue elegido como presidente. Mokber cuenta con un perfil basado en conocimiento en materia económica tras dirigir entidades y fundaciones financieras y con un doctorado en leyes internacionales. Y este fin de semana un sismo sacudió a varias zonas del país, incluida la ciudad capital. Y de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis, el sismo fue de 4.2 grados de magnitud, con epicentro a 37 kilómetros al suroeste de Isla La Tortuga y una profundidad de 7.8 kilómetros. Pero ¿sabe usted qué hacer en estas situaciones? Hoy nos acompaña en el estudio Andrés Díaz Hernández, quien nos comenta una serie de recomendaciones que ofrecieron distintas autoridades. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Natalie, Nelson, un gusto para mí acompañarlas. Así es, ayer se sintió este sismo en Venezuela. En Caracas específicamente se reportó que en La Candelaria, La Vega, El Paraíso, El Junquito y Santa Rosalía, además de distintas áreas de la Gran Caracas como El Hatillo, Baruta, El Cafetal, Petare, Los Teques, Charallave y Bellomonte. Además, en las costas del estado Miranda como Río Chico, Choroní e Higuerote. Igualmente, el movimiento telúrico se registró en Maracay, Valencia, La Guaira, Barcelona y Lechería. Pero a continuación veremos qué hacer antes de un sismo. Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones que ofrecen las autoridades. En primer lugar, planificar, muy importante. Medidas para tomar en caso de una emergencia, tener a la mano un kit de primeros auxilios, elaborar un plan de emergencia con el grupo familiar y asegurar estantes, además de reubicar objetos pesados y tener las llaves del hogar cerca de la puerta de salida. Esto es muy importante, el tener las llaves cerca de la puerta de salida. Ahora, durante el sismo, la recomendación principal por parte de los especialistas es mantener la calma en todo momento, protegerse debajo de objetos resistentes y cubrirse la cabeza. Si está en un vehículo, estacionar y permanecer dentro del mismo. Otras recomendaciones importantes nos las ofreció el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacio Salazar. Escuchemos qué nos dijo. Alejarnos de ventanas es importante, donde hay estantería de vidrio, cerrar igualmente lo que se llama los suministros, por ejemplo, de energía eléctrica, de GLP, gas, licuado de petróleo, es importante todo eso. Igualmente nosotros le recomendamos que usted siempre mantengan la calma en todos los sentidos. Nosotros tenemos un departamento llamado Placaje, preparación para casos de desastre, donde nosotros impartimos charlas, qué debemos hacer antes, durante y después de un sismo o de algún desastre. El teléfono es 0212-545-5924, 0212-545-5924. Estamos a la orden ahí para cualquier orientación y cualquier inquietud con respecto a esto. Ahí está, a prestar atención a todas estas recomendaciones por parte de los bomberos del Distrito Capital. Ahora, después del sismo, es muy importante, si se corta el suministro eléctrico, usar linternas para iluminar. No usar fósforo, escuche bien, porque pudiera existir una posibilidad de alguna fuga de gas, identificar sitios seguros y salidas de emergencia. Si se está en la playa, alejarse de la orilla porque podría originarse alguna alerta de tsunami. Aunque el director de Protección Civil del municipio Libertador de Caracas, Hernán Mateus, también nos ofreció algunas recomendaciones muy importantes. Escuchemos. Bueno, no use los ascensores, primero que todo, no use los ascensores, irse por las escaleras, tratar de no golpearse, las damas que por favor que se quiten los tacones, que es bastante delicado, y nada, apoyarse unos a otros. Yo pienso que cuestión de trabajar en equipo es salvar la vida. Yo les ofrezco nuestras oficinas para los cursos de formación, los cursos de brigada de seguridad industrial, prevención de terremotos,
donde podemos tener personal preparado en las comunidades, en las áreas de trabajo. Les ofrezco, pueden llamar al 0800-725-3661, es una llamada gratuita de emergencia, donde estamos plenamente a la orden. Nelson y Natalia, hay que destacar también que la constante actividad sísmica en Venezuela se debe a la ubicación y cercanía a la convergencia de las placas del Caribe sudamericana, cuyo contacto genera temblores de diversas magnitudes. De acuerdo con Funvisis, esta zona de contacto se ubica a su vez sobre 3 sistemas de fallas: Boconó en los Andes venezolanos, San Sebastián en la cordillera de la costa y El Pilar en la serranía del interior. Regreso con ustedes, compañeras. Andrés, y definitivamente a pesar de que tenemos estas condiciones que estás diciendo, nosotros como ciudadanos no estamos usualmente acostumbrados a percibir esto. Mucha gente estaba un poco incluso escandalizada por cómo se sintió el sismo, Natalie. Así es, importante lo que tú dices, Andrés, de no prender fósforo. Esto es indispensable, es una recomendación que usted tiene que tomar en cuenta si llegase a suceder algún otro sismo. Muchísimas gracias, Andrés, nos encanta tenerte aquí y bueno, nos estaremos viendo. Y tras el paso de alrededor de 60 ondas tropicales por el país en el estado Bolívar, las autoridades se mantienen en alerta. Más de 3.000 funcionarios del sistema de gestión de riesgo se encuentran activos en los 11 municipios para velar por la seguridad de quienes viven en zonas de riesgo. Que vienen lluvias fuertes por el fenómeno de la niña. Estamos saliendo del niño y viene la niña, y la niña viene con una característica especial de mucha turbulencia y mucha lluvia. Aparte de eso, tenemos como evento de que a pesar de que hemos estado en sequía, nuestro río Orinoco no bajó el caudal del agua, porque está recibiendo del afluente de Colombia y ha mantenido más bien el nivel y ha seguido aumentando. Los municipios que estarán siendo monitoreados por su alta incidencia en inundaciones son Caroní, Sifontes, Gran Sabana, Cedeño y Angostura del Orinoco. Se ha comenzado la limpieza de las quebradas, se ha comenzado a revisar, inclusive a hacer la evaluación de los alrededores de los ríos, porque como lo explicaba Loreto, no es que el río le invade, sino que nosotros invadimos la ribera del río y eso ya comenzó a evaluarse de manera que personas que estén en esos espacios tengan que ser reubicadas para otros espacios donde tengan la seguridad que corresponde. Es importante recordar que debido a las lluvias, la última crecida de los ríos Orinoco y Caroní fue en agosto del 2018. Henderson Pérez, Noticias Venevisión. Debido a la llegada de las lluvias, el alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Silfredo Zambrano, ordenó la alerta preventiva en la capital tachirense y activó una sala situacional para reportar cualquier tipo de emergencias. La llegada de las lluvias ha traído consigo bajas temperaturas en horas nocturnas y vientos fuertes. Debido a esto, la alcaldía capitalina emitió la alerta preventiva y los trabajos de mitigación de riesgos. También tenemos a los bomberos de San Cristóbal, que hacen vida casi por todo el área metropolitana. Trabajamos en conjunto con Protección Civil Nacional, Estatal y también municipal, y así como también los organismos que tienen que ver específicamente con estas materias como que tiene, por ejemplo, Corpoelec, Ministerio de Agua, Hidrosureste. Entre todos precisamente estamos en alerta y tenemos una sala de situaciones donde evaluamos constantemente las situaciones que vienen sucediendo. Las lluvias del fin de semana dejaron daños en San Cristóbal y el área metropolitana del estado Táchira. En ello donde se han registrado algunas precipitaciones de manera continua y han generado la saturación de los suelos. Algunas afectaciones muy puntuales, principalmente desde horas de la madrugada, ráfagas de viento que generó caídas de árboles en diferentes zonas, tanto en el municipio de San Cristóbal, en la zona de Pirineos, como en la Troncal 1, entre Rancherías y la población de Capacho. Allí comisiones de protección civil, en conjunto con las protecciones civiles municipales, se encuentran eliminando riesgos. Agregó la Autoridad de Protección Civil que debido a que se acerca la temporada de ondas tropicales, el organismo se mantiene en monitoreo constante de las zonas vulnerables. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. Más de 2,5 millones de trabajadores del sector privado podrían verse afectados con la disminución de beneficios económicos por el impuesto del 9% de los ingresos que deben aportar las empresas al Fondo de Protección de Pensiones, según especialistas en capital humano.
Iván Acosta, industriólogo, explica que la contribución de 9% ubica a las empresas al límite, porque si estaban en un lugar más o menos positivo, posiblemente se irán al escenario negativo, por el impedimento de expandir sus finanzas al sumarse otro impuesto en sus estructuras de costos. Casi que se decretó un decremento del salario, porque de alguna manera la inflación continúa, va a seguir continuando y ahora las compañías tienen menos capacidad. Por lo tanto, cualquier mejora a partir del 1 de mayo, abril, o que se estuviera estimando, de alguna forma no se va a poder dar, porque ahora las compañías tienen que destinar buena parte de su presupuesto y de sus costos de nómina a esta nueva, digamos, obligación. Por consiguiente, los trabajadores también resultarán afectados porque probablemente no sentirán compromiso ni valores con la empresa para la que laboran por la falta de aumento en los beneficios económicos, indicó Acosta. Cuando tú pierdes sentido económico del trabajo, le pierdes sentido de viabilidad y de practicidad a lo que tú haces. Y definitivamente eso atenta contra la moral, la dignidad y de alguna manera el funcionamiento de la sociedad. Entonces, cuando nosotros vulneramos que esto no tenga sentido en términos económicos, obviamente el trabajo se informaliza, se precariza, la gente está menos dispuesta de alguna manera a tener ciertos sacrificios combinados con su empleador. Con el nuevo tributo estaría descartada la reducción de nómina en las empresas por el decreto de inamovilidad laboral vigente en el país, pero las empresas están facultadas para hacer reajustes porque los beneficios no pueden ser regresivos, indicó Acosta. El especialista señaló además que aunque algunas empresas se vean tentadas a trasladar el costo de este porcentaje a los productos que debe pagar finalmente el consumidor, dice que esto es inviable por el bajo poder adquisitivo que tienen los venezolanos, que afectaría la rotación de inventarios. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro de trabajo en el marco de la visita de una delegación de representantes del gobierno de China en materia económica. La vicepresidenta recibió en la sede de la Vicepresidencia de la Nación en Caracas al viceministro de Comercio Internacional de China, Wang Shouwen, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, y el director de Asuntos de América y Oceanía del Ministerio de Comercio de China, Lin Feng. En el encuentro se trataron temas relacionados al comercio y al refuerzo de las relaciones binacionales, las cuales han generado hasta el momento más de cerca de 600 acuerdos en divisas aéreas. En representación de Venezuela participó el vicepresidente sectorial de Economía, José Félix Rivas, y el ministro de Agricultura, Wilmer Castro Sotelo. Es momento de hacer una nueva primera pausa aquí en Noticias Venevisión. Andrés, por favor, acompáñanos para despedir este segmento. Al regreso, la información internacional en lo que pasa en el mundo. No se aparte que ya volvemos. Continuamos con más de Noticias Venevisión. Natalia, es momento de revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo, iniciando con el pronunciamiento del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien solicitó la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Galant, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar. Esto por su presunta responsabilidad en los crímenes de guerra internacionales cometidos en Palestina desde el 8 de octubre del 2023, a raíz de la incursión del grupo Hamas en territorio israelí y que inició un conflicto entre Israel y el grupo islamista que ya ha ocasionado la muerte de al menos unas 35.000 personas. Los crímenes incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones graves al cuerpo, a la salud o tratos crueles, matar o asesinar intencionalmente y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, así como crímenes contra la humanidad de exterminio y o asesinato, persecución y denuncias de delitos de comisión de otros actos inhumanos.
Israel, como todos los estados, tiene derecho a defender a su población y tiene todo el derecho a garantizar el regreso de los rehenes que han sido tomados de manera criminal. Sin embargo, esos derechos no eximen a Israel de sus obligaciones de cumplir con el derecho internacional humanitario. Causar intencionalmente muerte, hambre, lesiones y sufrimiento a la población civil. Khan resaltó que las solicitudes presentadas son un resultado de una investigación independiente e imparcial de su oficina, basada en pruebas incriminatorias autentificadas. Y ante este sorpresivo anuncio de la Corte Penal Internacional con respecto al conflicto que mantiene Israel con Hamas desde hace 7 meses, la reacción de Israel no se ha hecho esperar. Benny Gantz, actual miembro del Gabinete de Guerra de Israel, criticó enérgicamente la posición del fiscal Karim Khan, pues a su juicio pedir órdenes de arresto es en sí un crimen de proporciones históricas que se recordará durante generaciones. Gonzalo Báñez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos cuenta más sobre la repercusión de esta noticia dentro del gobierno de Israel. Fuerte repercusión tuvo en Israel el pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional para solicitar el arresto de Benjamín Netanyahu, de su ministro de Defensa y de los 3 principales líderes del grupo Hamas. Aquí en Israel hace pocas horas estaba programada una reunión de Likud, el partido oficialista que encabeza el primer ministro, y se pospuso sin fecha luego de conocerse esta noticia. La oposición, inclusive al primer ministro Benjamín Netanyahu, salió a repudiar la decisión y el pedido de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la catalogó de un desastre histórico. Básicamente aquí en Israel, si hay algo que une a toda la esfera política, es la posición en contra del grupo terrorista Hamas, este grupo que el 7 de octubre invadió territorio israelí, mató a 1.200 personas y se llevó a más de 245 como rehenes. Esto es lo que entiende la Corte Penal Internacional y por eso el fiscal solicitó el arresto de sus 3 principales líderes. Al mismo tiempo, entiende que Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa llevaron adelante políticas que se refieren al crimen de guerra y crimen de lesa humanidad y por eso también lo solicitaron para con ellos. Es importante remarcar algo. Este es un pedido de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que todavía no está en uso porque es el tribunal de la Corte quien tiene que validar este pedido y recién ahí se emitiría una orden concreta en todo el mundo. Pero sí, esto es muy simbólico dado que es la primera vez que la Fiscalía de la Corte emite una orden de arresto para con un líder de un país aliado a Occidente, claro, como es Israel, un gran aliado de Estados Unidos y de todo el mundo occidental. Así que horas muy convulsionadas se viven aquí en Israel y se espera que lo sean también en los próximos días a la espera de ver cómo evoluciona la guerra en la Franja de Gaza y también en el norte del país con el Líbano. Informó desde Tel Aviv Gonzalo Báñez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias a Gonzalo. Cambiamos de tema y nos vamos a República Dominicana, que celebró este domingo sus elecciones presidenciales. Y es que el actual mandatario de ese país, Luis Abinader, con un amplio margen sobre sus contrincantes, se alzó con la victoria y tomará las riendas de ese país para un segundo mandato en el periodo 2024-2028. El economista de 56 años obtuvo más del 57% de los votos cuando el Instituto Electoral había contabilizado cerca del 95% de las mesas de votación. Dejemos que Carolina Oliaga de la Alianza Informativa Latinoamericana nos ofrezca todos los detalles de cómo transcurrió esta jornada electoral en el siguiente reportaje. Con un 57.16% de los votos, el presidente Luis Abinader se llevó la victoria en las elecciones presidenciales de este domingo, logrando la reelección en primera vuelta. Tras la divulgación del primer boletín con los resultados de las votaciones, los candidatos de la oposición, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del PLD, reconocieron el triunfo del mandatario y lo felicitaron a través de una llamada telefónica. Miembros de la misión de observadores de la COPAL y de la OEA
indicaron que las votaciones concurrieron sin incidentes de gravedad y felicitaron a los dominicanos por el nivel de civismo demostrado en este proceso electoral. Para estas elecciones generales de la República Dominicana estaban convocados más de 8.100.000 dominicanos. Sin embargo, hasta el momento la Junta ha informado que solo poco más de 4.200.000 ejercieron su derecho al voto, aun cuando falta el 5% de los colegios computados. En la contienda de este domingo participaron 9 aspirantes presidenciales, entre ellos 2 mujeres. A nivel congresual, unos 1.399 candidatos aspiraban a alcanzar los 190 puestos a diputados, mientras que 124 postulantes buscaban ser senadores de las 32 provincias del país. De estos, 14 eran mujeres. Tras su virtual triunfo, el mandatario recibió las felicitaciones de sus homólogos de Panamá, Venezuela y el gobierno español. Desde Santo Domingo, República Dominicana, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Carolina Oleaga. Muchísimas gracias a Carolina. Culminamos nuestro recorrido internacional en Colombia por la crisis que se vive al suroeste de la nación. Esto tras los presuntos ataques de los disidentes de la FARC en la localidad de Morales, en el departamento del Cauca. Y es que 2 policías murieron y otras 5 personas resultaron heridas durante los ataques por los cuales el presidente Gustavo Petro ordenó desplazar la cúpula militar a dicha región. Esto sucedió en medio de los relatos y videos de los habitantes de Morales, quienes denunciaron el hostigamiento por parte de los guerrilleros de esta localidad. María Juliana Rielles, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta en el siguiente reporte los momentos de tensión y pánico que en el día de hoy se vivieron en el vecino departamento del Cauca. Este es el hostil ambiente con el que los habitantes del municipio de Morales, en el departamento del Cauca, despertaron. A las 6 de la mañana, tatucos y ráfagas de fusil impactaron la estación de policía en pleno casco urbano. Un ataque inicialmente atribuido al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que hasta el momento deja 3 personas asesinadas. Un civil y 2 patrulleros, identificados como Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego López Domínguez. Otros 3 policías resultaron heridos. Dios. A esta hora en Morales Cauca, paz para mi pueblo. Los hostigamientos no cesaron. Un helicóptero de las fuerzas militares que llegó a apoyar a los uniformados tuvo que regresar después de haber sido impactado por ráfagas de fusil. El ejército ordenó el despliegue de más tropas para hacerle frente a la situación. En medio de esta tensa situación, delincuentes destruyeron el Banco Agrario y se habrían robado cerca de 50 millones de pesos. En el pueblo hay temor. Los guerrilleros dispararon desde las zonas montañosas, pero también desde el parque central del municipio. Los 42.000 habitantes habían visto escenas similares en los municipios vecinos, pero esta vez tocó las puertas de sus casas. A pesar de que las autoridades ya hicieron presencia en el lugar, continúa el miedo y la zozobra. Acciones que complican un poco más el rumbo a la paz en Colombia. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, información del acontecer nacional. Ya regresamos. Continuamos con más de Noticias Venevisión. En el estado Zulia oficialmente finalizó la búsqueda de la avioneta que se precipitó en la isla de Zapara. Los restos de los 8 ocupantes fueron hallados e identificados por el 6CPC. Con el hallazgo de los restos del piloto Bernardo Azócar, concluyeron las labores de búsqueda de la avioneta, que se extendieron durante 10 días. Según el alcalde del municipio Almirante Padilla, Alberto Sobalbarro, el 90% de la aeronave fue recuperada. Damos por concluida la búsqueda, el salvamento y la recuperación, porque consideramos que ya el 90%
la parte del avión ha sido recuperada y ya tenemos suficiente evidencia de los cuerpos ya víctimas de este siniestro y algunas partes del cuerpo donde el CICPC ya determinó la identificación de las 8 víctimas entre tripulantes y pasajeros. Sobal Barro reiteró que desde la tragedia ocurrida el pasado 9 de mayo, más de 150 hombres y mujeres de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio, Guardia Costera, PNV y pescadores se activaron en la búsqueda de la familia Walter, el piloto y su esposa. Aunque lamentablemente no hubo sobrevivientes, lograron ubicar el punto exacto donde se cayó la avioneta, así como restos y partes de la aeronave. Se estima que próximamente autoridades den a conocer las causas que provocaron que la avioneta se precipitara en aguas entre el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias, Venevisión. Cambiamos de tema. El candidato presidencial Daniel Ceballos hizo un llamamiento a las autoridades electorales para que garanticen la igualdad de condiciones durante las campañas previas a la elección presidencial de este 28 de julio. Ojo con el CNE, tenemos que garantizar que esta campaña está en igualdad de condiciones para todos. Yo he visto ya movilizaciones, yo he visto a los candidatos montados en camionetotas en las comunidades que ni agua tienen, pero bueno, eso es lo que le vende la polarización a Venezuela. Entonces, frente a eso, yo creo que tiene que haber una campaña de respeto, de altura, y que sobre todo discutamos los temas de la gente. La diatriba ya perdió en Venezuela, el conflicto fue derrotado en Venezuela. Ceballos señaló que los sectores políticos del país deben unificarse para tratar los problemas de la población venezolana. Yo no tengo enemigos, tenemos adversarios y yo tengo una frase que me gusta siempre repetir que dice así: suave con la gente, duro con los temas. Aquí los temas de fondo tenemos que discutirlos, los temas de la gente. Y yo estoy abierto a las críticas, estoy abierto a la descalificación. Esa molestia, que eso se transforme en discusión, en escucharnos, en debatir, pero que no se lleve al campo de la violencia, que comprendamos que ya pasamos esa etapa, que es necesario tolerarnos, aceptarnos, reconocernos. ¿Y por qué no? Hay que negociar con el gobierno, hay que negociar con la oposición, hay que unificarnos, firmar ese papelito, ese pacto por la esperanza y nos vamos por el mundo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Abriendo Puertas, conducido por Margarita Oropesa y transmitido todos los domingos por Venevisión Media. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó que este martes aprobarán la ley para el control y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales ONG. Esto a propósito de información difundida en las redes sociales según la cual la oposición recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Después de la reunión semanal del PSUV, Diosdado Cabello fue consultado sobre una conversación telefónica entre Juan Guaidó y Edmundo González en las que hablan sobre la exigencia del gobierno de Estados Unidos para aportar dinero a la campaña electoral del candidato de la oposición. Pero nosotros esperamos aprobar esa ley mañana, que tiene mucho que ver con esto del financiamiento, de cómo les llega el dinero. Todos van a tener que registrarse allí. Todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, todos van a tener que decir cómo gastan los fondos y es una deuda que tenemos nosotros, histórica, de aprobar esa ley. Para poner las cosas así, ¿cómo se llama? A nivel. Estamos seguros que los que van a chillar ya sabemos quiénes son. Si usted no la debe, no la teme. ¿Quién va a salir chillando? Los que están recibiendo dinero del extranjero. Esos son los primeros que van a chillar. Que además le caen a coba a los gobiernos extranjeros, pues tienen años entregándole plata con el cuento que van a tumbar el gobierno y no lo han podido tumbar. Se lo merecen aquellos que están dando financiamiento a esta gente, que los roben como los están robando. Lo triste es que esa plata al final es nuestra, ¿ves? Eso es lo malo. Pero dinero que ellos pongan ahí se lo van a robar, entre ellos. El líder chavista critica a los dirigentes de oposición, quienes según él pidieron sanciones contra Venezuela. Estos no son venezolanos, Jamás han querido esta tierra, pidieron sanciones, bloqueos, trataron de invadir a nuestro país no una vez, ni dos, ni tres veces, varias veces. Atentaron contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Y son los mismos que después dicen, ¿por qué se me fue la luz?
porque no tengo gasolina. Mano, te pido sanciones, yo te pido bloqueo, lo que está ocurriendo es culpa suya. Si aquí no hubiese habido bloqueos, sanciones, el problema de la vivienda para este momento de los venezolanos, yo me atrevo a decir que estaría casi resuelto. Pero nos aplicaron el odio. Según Diosdado Cabello, la oposición espera un milagro, mientras que a su juicio el Partido Socialista Unido de Venezuela está más unido que nunca. El problema es que ellos tienen candidatos que no. Gente que nadie los conoce, ¿ves? Así lo hicieron en el 2015. El problema es que ahora es una elección presidencial y el país contrasta un presidente enérgico, un presidente que brinca, que salta, que canta, que anda en marcha, a un presidente que necesita que le den cuerda, con la manivela rota. Que hoy 20, la oposición está más dividida que el lunes pasado. El que quiera vea la tarima de allá de la Victoria. Así se trata públicamente, imagínate tú, fue puertas adentro, con las puertas cerradas. Quieren enviar un mensaje al mundo de que vamos a elecciones y el chavismo está preparado para ganar esas elecciones. Y las elecciones se darán el 28 de julio, día del cumpleaños de nuestro comandante Chávez, y celebraremos por partida doble. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dice que desde ya preparan el gran polo patriótico para garantizar la victoria el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales. Destaca que las movilizaciones las están haciendo en cada territorio y hasta ahora ya han participado más de 248.383 personas. Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, Liz Flores, Noticias Venevisión. Representantes de Futuro Venezuela esperan que con la unión de los movimientos sociales se puedan crear estrategias para lo que consideran sería el resurgir de la esperanza en el país. Felices en la juramentación del equipo de Zamora, felicitaciones a todo este equipo maravilloso de hombres y mujeres que se están preparando para construir la victoria perfecta de este próximo 28 de julio de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, agradecidos por toda esta receptividad maravillosa en este acompañamiento que le estamos realizando a la dirección estatal. Haciéndole un llamado a todas aquellas personas que de alguna manera han estado alejadas de la revolución, haciéndole un llamado para que se incorporen. El equipo del movimiento Futuro Venezuela aseguró que continuarán trabajando por la inclusión y la unidad. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Y Barinas será la primera sede regional de la Olimpiada Robótica en Venezuela. El Colegio Sor Obispo Méndez, institución que lleva 67 años como referencia en Barinas, será la sede donde participarán los estudiantes más destacados del país. Para eso se seleccionaron a varios bachilleres responsables en el primer encuentro en Caracas. Tenemos un mes y medio desde que el personal del colegio se formó y con los jóvenes cerca de 4 semanas. Participamos en la primera Olimpiada Regional de Robótica de 2024, precisamente en el Colegio Santo Tomás. Y nuestra gran sorpresa, nuestro orgullo fue que los 3 equipos que llevamos obtuvieron el primero y segundo lugar en sus categorías. Uno de los proyectos que más impresionó al jurado fue el de 8 jóvenes, entre ellos los estudiantes Jesús Daniel, Alejandra Valentina y Sebastián, que consiste en la elaboración de un robot guardaparques que detecta temperaturas altas, alertando y así prevenir los incendios forestales. Que fue al principio desarrollado para colocarse en fincas y prevenir los incendios, pero después fue evolucionando el proyecto hasta llegar al punto de que puede ser usado en posadas o incluso parques nacionales con la misma función. Esta idea vino ya principalmente porque un familiar lamentablemente sufrió un incendio en su finca, mientras él estaba aquí en Barinas. Pero cuando llegó todo se estaba incendiando, entonces se vino esta idea de poder prevenir y alertar estos incendios. Tuvimos 3 semanas para hacer este proyecto. Las primeras 2 semanas fueron para practicar y tuvimos 1 semana o hasta menos de 1 semana, yo diría que como 3 días, para elaborar el proyecto en sí. Ya Barinas está preparada donde este 20 de junio el Colegio Arzobispo Méndez será sede de la competencia regional y de ser ganadora participarían en la nacional para representar a Venezuela en Turquía. Desde el estado de Barinas, Giancarlos García, Noticias Venevisión. Hacemos una pausa. Al regreso, información del mundo deportivo junto a Gregorio Rojas. Ya regresamos con más.
momento de continuar con más televisión y ha llegado el momento de iniciar la información deportiva y ya está Gregorio Rojas para hablarnos de un hito histórico en el fútbol inglés. Victorias consecutivas. Reyes que se mantienen ampliando su legado. Nos referimos a los de Guardiola. Muy buenas noches, un logro inédito. Hola, Nelson, qué gusto acompañarte también a ti, Natalie, la relación de Benevisión. Pep Guardiola como el Manchester City es historia. En los últimos 7 años ha ganado el Manchester 6 títulos de la Liga Premier. Es el primero en hacerlo en cualquier historia de la primera división de Inglaterra, porque se divide en dos etapas. La primera división hasta 1992 y la Premier League desde el 92 hasta la actualidad. Es la primera vez en toda la historia del fútbol inglés que un técnico y un equipo ganan 4 títulos de forma consecutiva. Es el caso del Manchester City, que no hay discusión. Es el auténtico rey de Inglaterra. Hoy por hoy. Ayer, este día domingo, ganar y depender nada más de si no ganaba, ganar el Arsenal. Bueno, el Manchester City ganó y goleó para afianzarse como el mejor equipo inglés del momento. Vamos a ver imágenes de ese partido del Manchester City ante el West Ham United. Segundo minuto de partido dándole la ventaja a los Citizens temprano en el compromiso. El mismo Foden apareció al minuto 18 para el 2-0. Luego vean esto. Va a quedar para la anécdota del partido. Al minuto 42 de chilena. Mohamed Kudus al 42 2-1 y ya en el segundo tiempo para poner cifras definitivas. Al triunfo y al título Rodri al 59, cuarto título de Premier para el Manchester City, para Pep Guardiola que lleva 6 títulos de Premier en los últimos 7 años, ando como el City. Ya todos lo sabían, el Leverkusen ya era campeón, pero faltaba ver si iba a ser campeón invicto y terminó consiguiéndolo tras vencer a la Wolfsburgo en la fecha 34 de la Bundesliga para convertirse en el primer club en ganar el campeonato federal alemán invicto en toda la historia, tanto ante la división de Alemania, de la reunificación de Alemania, de todo lo que quieran, en la historia del fútbol teutón. El primer partido llegó este partido por sábado, llegó por medio de Bonifacio, Robert Andrich. Vean el bonito gesto técnico al minuto 27 y luego el misilazo de Mert Komor al 62 para el 2-1. Victoria del Leverkusen, que le quedan dos finales para terminar la campaña invicto. Vamos a pasar a hablar de la NBA. El equipo de los Nuggets de Denver ha quedado fuera de la lucha por repetir el campeonato. Iba ganando por 20 al medio tiempo en el séptimo compromiso de los Timberwolves de Minnesota. Y Minnesota demostró tener la resiliencia y hacer lo suficiente para vencer a Denver. Nos vamos a las imágenes del compromiso en el Paul Arena, donde el más destacado por Minnesota fue Karl Anthony Towns, de ascendencia dominicana, tuvo 23 rebotes, 2 asistencias. Nicolás Jokic por Denver con 34 puntos, 19 rebotes, y aún así no alcanzó 7 asistencias. Al fin vimos un buen juego de defensa en estos playoffs. En la conferencia del este, los Pacers enfrentarán a los Celtics de Boston. Vencieron a los Knicks de Nueva York, 130-139 en la meca del baloncesto, en la arena más del Madison Square Garden. Terry Halliburton, 26 rebotes, 6 asistencias, 29 puntos, 4 rebotes, una asistencia por los Knicks, que estuvieron plagados de lesiones. Vaya el aplauso para los Knicks. Que tuvieron a 4 jugadores clave lesionados y así tiraron hasta un séptimo juego de la semifinal de conferencia. Vaya los aplausos. Así marcha la postemporada de la NBA, ya lo decía, contra Indiana. Dallas se enfrentará a Minnesota, un duelo que puede ser para cualquiera de los dos. El Giro de Italia está teniendo un dominador claro y que pareciera indica que va a correr tranquilo hasta la última etapa. Se trata de Tadej Pogačar, es el hombre del momento de
el doble campeón del Tour de Francia, ha ganado ya 4 etapas en esta edición de la Corsa Rossi. Persigue un récord, convertirse en el cuarto ciclista en ganar en su primera participación en el Giro de Italia. Vamos a las imágenes de la etapa de este día domingo. El durísimo ascenso en el que Pogačar se enfrentó a Nairo Quintana, el colombiano, en una etapa en la que ya a partir de esta etapa le saca 6:41 segundos al segundo que lo persigue al británico Geraint Thomas, del equipo Ineos Grenadiers. La etapa de este domingo fue la etapa número 15 entre Manerva del Garbe y una etapa reina, 222 kilómetros, desnivel de 5.400 metros. Pogačar camina y cabalga rumbo a su primer título del Giro de Italia, y a su vez se uniría nada más y nada menos que a Hinault, Gimondi como los tres corredores de todos los tiempos que han subido al podio de las tres grandes vueltas en su año de debut. Pasamos a hablar de la Fórmula 1 de Max Verstappen en el Gran Premio de Emilia-Romagna disputado en el circuito de Imola. Verstappen, recordemos, la vez pasada, un par de semanas en el Gran Premio de Miami, vio ante Lando Norris, que esta vez se acercó tanto como pudo, un carro que no le respondió del todo al holandés, y terminó en segunda posición, lo completó el monegasco Charles Leclerc. Mónaco será la próxima carrera, el último fin de semana del mes de mayo. En el triunfo de Alexander Zverev, el alemán de Roma, 6-4 el chileno Nicolás Arri en 1 hora y 43 minutos de partido. Zverev 13 tiros ganadores por 16 de Harry, corredores forzados por 17 del chileno. Cerramos con gol del Tour de la PGA y el Championship, el segundo torneo major del año que tuvo como ganador al estadounidense Sean Pelly, que ya había dejado primera ronda ordinaria abriendo el día jueves. 9 golpes a la cancha, terminó con un total de menos 21 en un apretado cierre. También tuvo de protagonistas al otro estadounidense Bryson DeChambeau con menos 20 y Victor Hovland con 18 debajo del par de la cancha. En todo el torneo, en el Valhalla Golf Club en Kentucky. De esta forma, Schauffele entra en el Valhalla de los campeones. Punto final en la información deportiva, noticias, un abrazo para todos. Dulces sueños. Natalie. Muchísimas gracias. Agradecemos toda la información muy completa y bastante compacta. ¿Deportes? Información de entretenimiento. Recuerden que nos esperen un ratito para que despidan con nosotros después y iniciamos con lo que tiene que ver estrellas, la ovación que recibió el venezolano Edgar Ramírez Selena Gómez en el Festival de Cannes 2024. Esto al presentar la película Emilia Pérez, en la que comparten créditos juntos. El venezolano volvió a aparecer junto a Selena Gómez, destacando muchos comentarios sobre su relación. Esta vez, cuando llegaron al Festival de Cannes 2024 de la mano, y luego se unieron al elenco del cortometraje. Entre ellos, Zoe Saldana, Carla Sofía Gascón, Franklin, entre otras estrellas de la película, quienes entre lágrimas la ovación de pie durante 9 minutos, una vez concluyó su transmisión en Cannes. El filme Emilia Pérez compite por el prestigioso galardón de la Palma de Oro, el premio del evento francés. El venezolano Juan Miguel vuelve a trabajar con la mujer de Olga Tañón y lo hace como compositor. El artista reveló que uno de sus temas forma parte del nuevo trabajo de la Boricua, el cual estará disponible el viernes 31 de mayo. Además dijo que así soy yo, el trabajo en conjunto que todos los significados estaban buscando. Mientras que la mujer de fuego asegura que no exageró cuando dijo que su álbum un proyecto con colaboraciones increíbles. Agradeció a Juan Miguel por su talento y el proceso creativo de esta producción que tiene la misión de llevar un mensaje de alegría en todas sus formas.
Amigos, noticias, otro nivel de información. Le pedimos a Gregorio que nos acompañe para despedir. Muchísimas gracias. Recuerden que dejamos de narrar noticias para comenzar a vivir feliz y productiva. Que pase muy buenas noches y nos vemos con Olga. Que sea nuestra noche de gala.